un podcast de Cooperativa. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales. No pasa nada, mamá. Imagina que eres una doctora o un médico pediatra. Estás en tu consulta y recibes a un padre y una madre afligidos. Su hijo de 5 años tiene un fuerte dolor de estómago. Lo primero que harás probablemente será preguntarle al niño dónde le duele. Palparías la zona para ver dónde se produce el dolor efectivamente. Harías una serie de preguntas al pequeño paciente, a su padre, a su madre. ¿Qué ha comido en las últimas horas? ¿Ha tomado suficiente agua? Y otras consultas que te ayudarán a identificar la dolencia y a realizar un diagnóstico, ¿cierto? Cuando tengas un panorama más o menos claro, te vas a sentar frente al computador. Vas a introducir todos los datos, vas a llenar una ficha clínica, vas a realizar todos los trámites administrativos que constituyen parte del burnout o la sobrecarga que acusa buena parte del personal que trabaja en salud. En todo ese tiempo que pasaste detrás del computador anotando estos datos, ya tu pequeño paciente se distrajo un poco y tú, como profesional, estás separado del niño, de su familia, por una pantalla. Durante un tiempo importante, estás llenando fichas, estás haciendo el papeleo digital. ¡Me aburro! Pero, ¿qué pasaría si el computador hubiera escuchado esta conversación con el paciente, con sus padres, relativa a esta consulta? ¿Cuánto más fácil podría ser la labor médica si, con esa información, el computador llenara automáticamente las fichas clínicas? Aún más, ¿qué pasaría si, efectivamente, también te pudiera sugerir algunos diagnósticos? El computador recibe una serie de datos, digitalizas una serie de datos que permiten automatizar funciones, incluso simular qué resultados tendría un camino o el otro, un medicamento o el otro. ¿Cómo rayos pudieron descubrirlo? Piénsalo bien. Esta sería una forma de aliviar parte de la carga administrativa en el sector de salud. De paso, la atención médica tendría más espacio para más contacto humano. Parece irónico, ¿cierto? Más humanidad gracias al apoyo de inteligencia artificial. Hay una startup chilena que ya está trabajando en esta área, un mecanismo que además ya se utiliza en consultas médicas y en hospitales en algunas ciudades de Europa. Este es un ejemplo de cómo la ciencia de datos nos puede ayudar a facilitar el desarrollo de algunas tareas, a resolver problemas en distintas áreas. Ahora, ¿qué tal si pudiéramos usar esa misma tecnología en otras materias? Por ejemplo, en seguridad, para buscar formas de combatir la reincidencia en el delito, o prevenir comportamientos delictivos. Ya, ¿qué tenemos? Bola roja, homicidio doble, un hombre y una mujer. Agatha dice que será a las 8:04. Todo esto parece sacado de una película, y ciertamente hay consideraciones éticas a las que poner atención. Versión Beta. Este es un nuevo episodio de Versión Beta. En este capítulo vamos a hablar de un tema particularmente sensible, uno de los temas que aparece como prioritario para la ciudadanía. Al menos así lo indican las encuestas. Me refiero a la seguridad pública. ¿Es posible usar la ciencia de datos sociales en materia de seguridad para generar espacios más seguros o para combatir la criminalidad? ¿Es posible, por ejemplo, hacer frente a la reincidencia o generar predicciones en esta materia? Para conversar de este tema, me acompaña en este capítulo el investigador Rolando de la Cruz, doctor en estadística y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor de la Cruz, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, Patricio. Un placer estar aquí acompañando. Y a distancia, desde Talca, me acompaña Carolina Marchant, doctora en estadística, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Profesora Marchant, bienvenida, ¿cómo está? Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por esta invitación. Rolando y Carolina son investigadores del Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales y con ellos conversamos en este episodio. Bueno, entremos en materia, partamos desde lo general, ¿qué son, a qué se les llama estos modelos predictivos en materia de seguridad pública, que es lo que ustedes trabajan? ¿Qué son, cómo son, para qué se usan? Lo primero que a uno se le viene a la cabeza es esta película con Tom Cruise, ¿no? Minority Report, donde se adelantaban a los crímenes. Pero en la vida real, ¿cómo funcionan estos modelos predictivos? Sí, es parecido un poco al tema de la película, pero eso es muy futurista. A ver, lo que se hace esencialmente tiene distintos
formas de abordar el tema. Por ejemplo, en temas de cuando uno quiere desarrollar modelos de inteligencia artificial o de ciencia de datos para criminología predictiva. Y ahí caen varias cosas, varios tipos de problemas. Uno podría ser, por ejemplo, la reincidencia penal. Por ejemplo, uno puede aprender de la historia, de datos históricos, para tratar de predecir, por ejemplo, cuando una persona ya sale de la cárcel, qué probabilidad tiene de poder volver a la cárcel nuevamente. Es un tipo de definición de reincidencia porque podría ser simplemente hasta la detención, pero una definición sería de que una persona que sale de la cárcel y vuelve a la cárcel nuevamente con sentencia, independiente de qué delito haya cometido, no necesariamente el mismo por el cual él cursó una condena, por ejemplo. Otros modelos también que tienen que ver de cómo yo, por ejemplo, aprendo en base a datos históricos para tratar de predecir zonas donde se está dando un mayor riesgo de la comisión de delitos. A ese tipo de modelos, a ese tipo de inteligencia artificial, se le conoce como modelamiento predictivo. Cómo yo puedo predecir el futuro para que pueda ocurrir algún evento en particular. Expliquemos este modelo quizás en simple, Carolina. Esto me imagino que son un montón de datos que se meten como una juguera, ¿no? Y la inteligencia artificial lo que hace es finalmente entregar este modelo predictivo, ¿no? ¿Nos podrías explicar tu visión de qué se trata? Sí, mira, justamente lo que decía Rolando no es tanto como adivinar el futuro, sino que usar evidencia empírica para tomar estas decisiones. Ya, por ejemplo, estos datos que tú ves aquí vamos a ingresar a esta juguera, datos como por ejemplo condiciones socioeconómicas, de salud, redes de apoyo, acceso a programas de reinserción de estas personas que están privadas de libertad, el acompañamiento psicosocial, nivel de estudio, enseñar algún oficio, todos estos son programas de reinserción que se utilizan actualmente en este tema de Gendarmería de Chile, y la idea es que con toda esa información se pueda hacer una predicción de que va a ocurrir este evento, de, por ejemplo, esta reincidencia delictual. Perfecto, o sea, tiene que ver un poco con revisar un montón de antecedentes de también el acceso que tienen. No solamente revisamos antecedentes criminales acá, sino el acceso que tienen a ciertos programas. Es un montón, es un ecosistema grande de datos que se utilizan y se meten en esta juguera, ¿no? Sí, a ver, hay varios propósitos acá, porque lo que uno no solamente quiere predecir que va a ocurrir la reincidencia en el futuro de una persona, sino también lo que interesa es explicar por qué está ocurriendo esa reincidencia. Entonces, esos factores que expliquen por qué una persona está cometiendo, por ejemplo, delitos y está volviendo a la cárcel mediante ya con una sentencia. Entonces, no solamente predecir algo que va a ocurrir, sino también entender por qué está ocurriendo eso. Eso es muy importante para la política pública. Exactamente. En función de eso, por ejemplo, uno puede evaluar si los programas que se están desarrollando dentro de las cárceles son efectivos o no. O sea, uno podría hacer algunos diseños para poder evaluar la efectividad de esos programas. Carolina, en el contexto actual en que estamos viviendo, donde sabemos que la seguridad pública es una demanda muy sentida por la ciudadanía en este instante, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar esto en la práctica en Chile o si ya se aplica? Mira, a nivel internacional, en países como Estados Unidos, Canadá, etcétera, estos tipos de modelos predictivos ya están integrados en los sistemas penales. Pero en Chile esto no acontece todavía. Nosotros hemos estado en conversaciones con Gendarmería de Chile y ellos nos han contado que ellos tienen esta necesidad y, por ejemplo, desde el año 2007, si es que no estoy mal, ellos implementaron algo que se llama el RNR, que le llaman ellos, que es un modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. Pero ellos lo que hacen es que ingresa a la persona a este sistema, le aplican un cuestionario y con eso miden un riesgo de que vaya a reincidir esta persona. Y lo clasifican en bajo, medio y alto. Y con esta clasificación ellos le entregan estos apoyos de reinserción y todo este acompañamiento que les realizan. Pero no utilizan hasta el momento modelos predictivos tal cual como nosotros lo estamos comentando. Surgen nuevos interrogantes sobre la fiabilidad de la tecnología de reconocimiento facial usada por las fuerzas del orden. Robert Julian Borja vive en un barrio tranquilo en el estado de Michigan, en Estados Unidos. En 2020 trabajaba en una tienda de repuestos de automóviles y allí estaba la tarde del jueves 9 de enero, cuando recibió un sorpresivo llamado de la policía de Detroit.
Le pedían que fuera a la comisaría y que se entregara. Pensó que se trataba de una broma y Robert simplemente colgó el teléfono. Una hora más tarde, cuando llegaba a su casa, una patrulla le bloqueó el paso. 2 policías se bajaron y lo esposaron en el antejardín de su propia casa, frente a su esposa y sus 2 hijas. Robert pasó la noche detenido por un supuesto hurto cometido en una tienda de artículos de lujo en el centro de la ciudad de Detroit. Al día siguiente lo llevaron a una sala de interrogatorios. Allí le dijo a la policía que solo había estado una vez en esa tienda, junto a su esposa, cuando fue inaugurada, 6 años atrás. Unos agentes detuvieron a un joven en una autopista porque supuestamente había cometido un robo. El interrogador le mostró una foto extraída de un video de vigilancia que mostraba a un hombre corpulento, vestido de negro, con una gorra roja. Había robado casi $4,000 en relojes. Ese no soy yo, dijo Robert. Después de pasar 30 horas detenido, este hombre de 42 años, un hombre afroamericano, quedó en libertad bajo fianza hasta la audiencia judicial. Pero en esa instancia la fiscalía no perseveró por falta de pruebas. ¿Qué pasó? La orden de detención se había dictado gracias a un software que combinaba reconocimiento facial con inteligencia artificial. La IA había sido entrenada con rostros de personas blancas y había equivocado completamente al momento de identificar al delincuente. Robert era inocente. Este caso se presenta como la primera detención conocida en Estados Unidos basada en una coincidencia de reconocimiento facial que resultó ser completamente falsa. El uso de la ciencia de datos sociales puede ser de gran ayuda para mejorar la gestión de las decisiones en el sistema judicial y policial, parte de ellas. Pero hay un componente ético fundamental en todo este proceso y se relaciona, por ejemplo, con los sesgos. Sesgos que son humanos y que se traspasan a la inteligencia artificial durante su entrenamiento. ¿Es posible evitar este problema? Y lo más importante, ¿cómo? La historia que nos narra Paula Molina ocurrió en Michigan hace ya varios años y ahí el uso de inteligencia artificial tiene que ver directamente con los mecanismos de reconocimiento facial, ¿no? Apunta en el fondo a la misma dirección, al uso de estas tecnologías para combatir el crimen, para predecir comportamientos delictivos. En ese sentido, uno piensa que los algoritmos podrían ser objetivos, neutrales, pero en realidad no es así, ¿eh? Pesa mucho el tema de los sesgos, ¿no? Así es, o sea, a ver, los algoritmos son entrenados con datos finalmente, y aquí ya estamos viendo en un mundo que se conoce como multimodal, donde no solamente tenemos datos tabulares como la edad, por ejemplo, sino también datos que son de imágenes, texto, puede ser audios también. Entonces, todos estos datos lo que hace es alimentar los algoritmos para hacer las predicciones. El cuidado que hay que tener es que, por ejemplo, los datos pueden tener sesgos. Entonces, si esos algoritmos son entrenados con datos que tienen sesgos, lo que va a ocurrir es que esos sesgos van a quedar dentro del algoritmo y pueden ser amplificados también por el algoritmo. E incluso puede ser que, por ejemplo, uno no incluya, porque ahora un poco para atenuar el sesgo o para controlar el sesgo de los algoritmos, lo que uno hace es tener variables de control, no incluirlas, por ejemplo, como de género, raza, por ejemplo, que en Estados Unidos se usa mucho ese tipo de variables, o la edad, no incluir esas variables para que el algoritmo no quede sesgado frente, por ejemplo, a grupos minoritarios o que estén subrepresentados. Pero aún así, por ejemplo, Compass, que es el algoritmo que se usa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que se utiliza en residencia, que el juez lo usa para, por ejemplo, tomar medidas, ¿no es cierto?, con respecto a una sentencia. Ellos, por ejemplo, el algoritmo, la variable raza no lo usaron para desarrollar el algoritmo, pero aún así el algoritmo clasificaba como yo riego una persona de color. Y era porque yo quizás no pongo en el algoritmo variables que son variables de control, que me pueden servir más bien después para auditar, ¿no es cierto?, si el algoritmo está sesgado o no, pero sí de repente estoy poniendo variables que son un proxy de esas variables. Y de esa forma yo estoy incluyendo, ¿no es cierto?, ciertos sesgos en el algoritmo, y el algoritmo obviamente va a aprender de esos sesgos y va a tener un resultado sesgado, y por eso más o menos las cosas que tú estabas describiendo. Carolina, ¿cómo se enfrentan estos sesgos finalmente? ¿De qué manera trabajan ustedes, por ejemplo, esto? ¿Qué tipo de cambios, de buenas prácticas se proponen para construir modelos que sean más justos y más representativos al final? A ver,
Desde un punto de vista técnico hay distintas estrategias para ver este tema de la equidad. Por ejemplo, evaluar el desbalanceo de clases cuando estamos viendo este tipo de modelos, validar modelos en sus poblaciones para ver si tienen un buen desempeño en otras subpoblaciones, y también promover este tema de la transparencia algorítmica, que es decir, que los modelos puedan ser auditados, como decía Rolando, y comprendidos por distintos actores, no solo por las personas que lo están desarrollando. Bueno, en resumen, estos modelos deben ser justos, no solo en el que lo predice bien, sino que es un modelo que lo reproduce sin reproducir estas desigualdades que comentaba Rolando. ¿Y los datos que se utilizan de dónde provienen? ¿Provienen de datos públicos, de los entregas de gendarmería? ¿O cómo es el desarrollo, digamos, de los datos con que ustedes entrenan estos modelos? En el caso de gendarmería, por lo general son datos que registra gendarmería y comparte con los investigadores para poder tener acceso a ellos. Y, por ejemplo, cuando uno quiere desarrollar algoritmos de riego, por ejemplo, en barrios o en geolocalizados, por lo general se trabaja con datos que aporta Carabineros, que es como la institución que tiene esa data. La Policía de Investigaciones también tiene datos, pero no es el volumen no es tan alto como Carabineros. Y esencialmente esas son como las fuentes de donde provienen los datos. El gran tema aquí es cuando uno desarrolla este tipo de modelos, por ejemplo, para determinar el riesgo geolocalizado de delitos, y que por lo general estos modelos están desarrollados, por ejemplo, en función de las denuncias que hacen las personas cuando han sido víctimas de un ilícito. El tema es que, por ejemplo, en Chile al menos se sabe de que la cifra negra, personas que han sido víctimas de un delito, el 40% de esas personas no denuncian. O sea, eso quiere decir que los modelos están siendo entrenados finalmente con un 60% de los datos que se registran, ¿no es cierto? Pero esas son las fuentes que se tienen acceso para entrenar estos modelos para poder usarlos. Pero eso genera una limitación también, ¿no? Sí, genera una limitación, y era un poco lo que mencionaba Carolina, ¿no es cierto? De cómo nosotros, ante esas limitaciones, tenemos que buscar la forma de que ese algoritmo, pasarlo por procesos de determinar la equidad, los sesgos que tiene para poder atenuarlo, ¿no es cierto? O simplemente no poder usarlo, o sea, a ese riesgo. Ese es un muy buen punto. Y Carolina, te quiero seguir en la misma línea, preguntarte que hace años venimos conversando sobre la falta o al debe lo que estamos en Chile en general, por ejemplo, bancos unificados de datos, sobre todo a nivel de lo que estamos hablando, el sistema de justicia, el sistema policial, de persecución penal. Hace mucho rato se viene hablando de la necesidad de un banco unificado de datos. También, ¿cómo aportaría tener eso, digamos, para este trabajo y por qué es necesario tenerlo? Bueno, esa es nuestro gran, no es problema, sino que es lo que nosotros queremos realizar, unificar esta base de datos, como nos decía. Rolando comentaba que Gendarmería tiene su base de datos, Carabineros tiene su base de datos, y el sistema penal tiene otra base de datos, que no conversan entre sí, o sea, no están unificadas, y ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros, poder acceder a esta base de datos unificada, porque de esta forma podríamos tener una respuesta y de mejor manera que tengan estos modelos, porque estarían mejor alimentados con esta base de datos, y con eso podríamos apoyar de mejor manera la toma de decisiones. ¿Qué pasaría si pudiéramos enfrentar efectivamente estos sesgos que nos llevan a conclusiones apresuradas, superarlos? Imaginemos un sistema de justicia capaz de aprender de sus propios errores. Un sistema que no solo castiga, sino que entiende el proceso, que mira más allá de las estadísticas frías, un sistema que pueda mirar los datos libres de estereotipos y que permita obtener mejores resultados, porque es capaz de entender el contexto detrás de cada número. Esa es justamente una de las promesas de las ciencias de datos sociales. Usar la tecnología, por ejemplo, no solo para vigilar mejor, como se ha hecho, sino también para comprender mejor la información que se recibe. En el ámbito policial y judicial, el análisis inteligente de datos puede abrir enormes oportunidades. Puede ayudar, por ejemplo, a detectar patrones de reincidencia con más precisión, con más complejidad. No solo incorporar los antecedentes penales, sino también los factores territoriales, educativos, sociales que puedan explicar por qué ciertas comunidades pueden quedar atrapadas en un ciclo de delitos y sanciones.
y, lo más importante, pueden tomar acción para prevenirlos. Bien diseñados, los modelos de predicción pueden servir para orientar recursos de reinserción, evaluar programas de prevención, mejorar la toma de decisiones. Una fiscalía podría, por ejemplo, priorizar mejor sus investigaciones. Un juez o una jueza tendría información más completa para definir medidas cautelares más efectivas. Una comisaría podría anticipar puntos críticos de conflictividad antes de que escalen. Pero el efecto más valioso solo ocurre cuando estos modelos se construyen con una mirada humana. Cuando la ciencia de datos no solo predice comportamientos, sino que dialoga con las ciencias sociales, incorpora contexto, historia, ética. Los datos entonces dejan de ser solo números. Usar la ciencia de datos sociales en seguridad no significa confiar ciegamente en los algoritmos. Significa instalar la inteligencia humana al centro, convertir a la tecnología en una aliada, una herramienta que tiene el potencial de construir también espacios más seguros. Rolando, si pudiéramos resumir lo que hemos conversado en este capítulo, ¿qué beneficios finalmente podría generar en lo concreto el uso de la ciencia de datos en el ámbito de la seguridad? ¿Cómo lo resumirías? Yo creo que es una tecnología que debiera de ser utilizada para el apoyo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace rato conversábamos el tema de cómo yo puedo desarrollar modelos basados en inteligencia artificial o ciencia de datos para tratar de predecir el delito en ciertas zonas. Y eso de alguna forma, por ejemplo, a Carabineros puede serle de mucha utilidad, y en algún tiempo lo hicieron, no sé si actualmente lo siguen haciendo, de cómo definir, por ejemplo, estrategias de vigilancia en ciertas zonas, claro, a partir de lo que va prediciendo el modelo a corto plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los siguientes 3 días, qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las zonas donde hay mayor riesgo, y en función de eso definir sus estrategias de vigilancia, por ejemplo. Lo que se llaman los mapas de calor, ¿no? Exactamente, los mapas de calor, las zonas calientes, ¿no es cierto?, dentro de ciertas zonas. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, porque lo que menos uno quiere es que en estos modelos estén individualizados, ¿no es cierto?, en una persona. Lo que más bien, porque el delito no... O sea, yo puedo transmitir una estigmatización de ciertas zonas con respecto a dónde se está cometiendo el delito, sí, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Carabineros, por ejemplo, dice, en esta zona está generando mayores delitos, voy a hacer mayor presencia, mayor vigilancia ahí. Y yo creo que el problema no resuelve eso. Más bien lo que uno debería entender es cómo yo puedo hacer una intervención en esa zona para tratar de disminuir el delito, ¿no es cierto? De repente una zona más vulnerable, tiene menos iluminación, etcétera. Y cómo yo, por ejemplo, puedo hacer una intervención para que ese riesgo pueda disminuir, ¿no es cierto? Claro, eso tiene relación con lo que hablamos de los sesgos también. Exactamente. Los estigmas, los estereotipos. Profesora Marchant, desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte, qué otros aportes puede realizar la ciencia de datos sociales a este ámbito, al ámbito de la seguridad, de la justicia? Bueno, en específico, nosotros estamos tratando de avanzar un poco en este aspecto que estamos conversando, buscar desarrollar estos modelos que nos permitan, por ejemplo, analizar patrones de reincidencia y con la finalidad de focalizar estos recursos públicos, ¿cierto? Pero más que nada lo estamos haciendo desde una perspectiva interdisciplinar, ¿sí? Tenemos esta base que tú comentabas que podíamos obtener de varias fuentes, pero también lo importante es que estamos trabajando en un grupo con psicólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos que sí entienden también el contexto y le dan más fuerza a este grupo que es para la ciencia de datos sociales. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la ciencia de datos? Hagamos un poco de ciencia ficción. Siempre uno se pregunta, a propósito de lo que hablamos de Minority Report, ¿no? Se dice, ¿cómo será el futuro cuando ya estos algoritmos nos puedan solucionar más problemas, ¿no? ¿Cómo se imagina el futuro de la ciencia de datos en este ámbito? Sin duda que estas técnicas son de un aporte fundamental, ¿no es cierto?, para hacer mejor el trabajo, para desarrollar más la productividad. Yo no veo un futuro sin el uso de inteligencia artificial o de ciencia de datos en todo ámbito, en particular en el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos hablado solamente temas de seguridad en el ámbito de residencia o criminalidad, ¿no es cierto?, de riesgo de geolocalizado. Pero también está todo lo que mueve, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto de los procesos que se desarrollan dentro del Ministerio Público pueden ser
desarrollados de una manera más efectiva con respecto al tiempo y poder de repente mejorar la respuesta que tiene ciertos procesos que de repente son un poco más lentos, ¿no es cierto? Entonces estas técnicas vienen realmente a aportar de distintos puntos de vista para distintos procesos, distintas iniciativas que pueden desarrollar los organismos, tanto públicos como privados. Eso es un tema súper importante, Rolando, porque una de las demandas más sentidas de la Asociación de Fiscales, por ejemplo, tiene que ver con la sobrecarga de investigaciones. Fiscales que tienen no decenas, sino cientos de investigaciones a su cargo, y estamos hablando de montañas de datos que hay que manejar en cada investigación. Y en ese sentido, la inteligencia artificial y los modelos de datos, por cierto, pueden ser de mucha ayuda. Sí, por supuesto. O sea, a mí me toca ser codirector de un diplomado que es en Legal Analytics y que casi el 100% de nuestros estudiantes son abogados. Uh-huh. Y los proyectos que desarrollan dentro de este programa, el impacto que generan casualmente en cosas como la que tú describiste es pero brutal. O sea, por eso te digo, no me imagino, es como que el profesional de futuro finalmente va a ser una persona que usa la inteligencia artificial versus una persona que no usa la inteligencia artificial. Eso va a ser como un poco casi blanco y negro. Carolina, ¿cómo te lo imaginas? En este ámbito es totalmente necesario. Sí, la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar para este ámbito y en general, como decía Rolando, para todos los ámbitos. Sí, pero tenemos que utilizarlo de buena manera. Como en el capítulo anterior decía Eric Coles, estos son algoritmos y quienes están alimentando estos algoritmos somos nosotros, los humanos, ¿ya? Entonces, si hay algún problema en este caso, sería de nosotros, no de estas herramientas que decía que eran algoritmos y matrices de datos. Bueno, y así es como la ciencia de datos puede ayudar en distintos ámbitos a enfrentar distintas realidades problemáticas que nos afectan como sociedad. Le agradecemos por estar acá y acercarnos un poco más a este mundo a la profesora Carolina Marchand. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Patricio, muchas gracias por la invitación. Profesor de la Cruz, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Cerramos este capítulo, pero esto no termina. Vamos a seguir explorando este mundo de la ciencia de datos sociales. No se pierdan los próximos episodios. Recuerden que en redes sociales somos @cooperativapod. También pueden visitar las redes del Núcleo Milenio en núcleo-sodas. Eso es en Instagram. Y si quieren participar de este podcast, hacer consultas, opinar, aportar, escríbanos a podcast@cooperativa.cl. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Encuentra este y otros capítulos en cooperativapodcast.cl. También estamos en Spotify, Apple Podcast y en la app de Cooperativa.